encefalopatía aguda se utiliza para describir un trastorno generalizado de la función cerebral cuyas causas pueden ser disímiles. De este tema hablaremos hoy en Saludar. No, en verdad no sabíamos lo que era la encefalitis hasta que nos tocó padecer. Doctor, ¿qué es la encefalopatía aguda? La encefalopatía aguda es una disfunción del sistema nervioso central, o lo mismo que, diciéndolo más claro, es un daño del sistema nervioso central agudo, como dice el término de encefalopatía aguda. Es un cuadro que es relativamente frecuente y que hay que estar muy bien preparado para su determinación y al accionar con el paciente, que generalmente es muy interdisciplinario, para garantizarle la vida y garantizarle un pronóstico bueno de vida. Bueno, en mi caso fue una encefalitis autoinmune, o sea, no fueron agentes externos, fue mi propio cuerpo el que comenzó la enfermedad. Las causas que producen esta encefalopatía aguda son muchas. Las más frecuentes son los cuadros infecciosos del sistema nervioso central, denominados meningoencefalitis, sean bacterianas, virales, por hongo, por parásitos, etc. Pero hay también cuadros inflamatorios que son inmunomediados y que se presentan con relativa frecuencia, como la encefalitis diseminada aguda y otros parecidos, las vasculitis, muchas de ellas en el curso de enfermedades del tejido conectivo, y otras causas que no son inflamatorias y que pueden ser secundarias, por ejemplo, a un tumor, a un trauma, a una intoxicación, que quiere decir son de distintas causas. Secundarios a errores congénitos del metabolismo, es decir, niños que nacen con un error congénito en distintos de los metabolismos que tiene el organismo y que tiene un patrón sintomático que se define y cómo corroborarlo también. Niños que hacen una hipoglicemia extrema, que hacen una acidosis metabólica extrema por cualquier causa, que se denomina causas metabólicas, no errores congénitos del metabolismo, sino causas metabólicas. Y bueno, algunos cuadros muy específicos que son insuficiencias que se presentan en la función de las mitocondrias hepáticas, que se llama síndrome de Ray, que se escribe Reye, pero se pronuncia como ojo Ray, que es extremadamente grave, pero que si se funciona adecuadamente con él en el diagnóstico y en las medidas, mejor. En cuestión de segundos estaba bien y al momento pues ya empezó a debutar la enfermedad, moviéndosele un piecito solo, y eso poco a poco con el paso de los días pues fue intensificándose. Ya no era un pie, ya era que se le movía todo el cuerpo, ya era que empezó a tener como si fueran alucinaciones, delirio, hasta que así la enfermedad día a día fue agravándose hasta caer en una estadía pues de necesitar de terapia intensiva para poderla conectar a una máquina y mantenerla viva. ¿Y qué síntomas pudieran presentar los niños que nos alerta de este padecimiento? Muy importante esa pregunta. El cuadro sintomático, que es el cuadro clínico que tiene esta entidad, se define por trastorno de la conciencia. Trastorno de la conciencia quiere decir, puede estar en el extremo ya de daño de conciencia, que está en coma, pero puede estar, por ejemplo, soñoliento, puede estar estuporoso, que son niveles de conciencia que se van comprometiendo hasta llegar al coma. Puede ser un coma vigil o un coma sobrepasado. Esa es una posibilidad. Trastorno neuropsiquiátrico. En muchas oportunidades nosotros tenemos que valorar a esos niños inicialmente ingresados en servicios de psiquiatría, porque el cuadro clínico comienza con trastornos eminentemente psiquiátricos y después se acompaña la sintomatología neurológica, ¿me entiendes? Que serían toma de conciencia, convulsiones, trastornos motores de todas las vías. Hay 3 vías fundamentales. Está la vía piramidal, la vía estriopálido y la vía cerebelosa. Esas 3 vías, una da
un cuadro clínico que nosotros determinamos muy bien como síndrome piramidal, con hiperreflexia, con clonus, con síndrome de Babinski, o todo trastorno de la marcha aguda, atáxica, que quiere decir una marcha que no puede ser correctamente lineal, con dismetría, con muchas cosas que hacen el síndrome cerebeloso, y otros tienen trastorno de los movimientos. Eso, eminentemente, eso es lo que define esta entidad. Por eso es importante que se tenga siempre en cuenta a la hora de valorar a un niño, porque estos niños se valoran en el cuerpo guardia por lo general. A veces se ingresan, como dije yo, en salas de atención psiquiátrica porque impresionan cualquier cuadro psiquiátrico. Y ya por lo general nosotros, como tenemos tantos años trabajando de manera interdisciplinaria con nuestro servicio de psiquiatría, enseguida ellos llaman y lo valoramos conjuntamente. Nos tratamos de dar apoyo entre toda la familia, que todo el mundo estaba en La Habana, y tratamos de apoyarnos entre todos y unos delante de los otros, tratar de ser los más fuertes, pero en verdad por dentro no hablábamos o tratábamos de hablar poco, pero todos estábamos destruidos y no, la fe, la esperanza es lo último que se pierde, pero es duro y es difícil preservarla y conservarla en un momento tan crítico. Doctor, ¿y es siempre motivo de gravedad y complicaciones esta enfermedad? Siempre, siempre. En medicina nunca hay un 100%. Cada enfermo es un enfermo y cada causa es una causa, ¿tú me entiendes? Hay pacientes que desde que llegan son muy graves, los que llegan en un coma sobrepasado, por ejemplo, son críticos. Pero hay pacientes que llegan y lo que tienen son manifestaciones neuropsíquicas, quizás algún trastorno motor, quizás alguna crisis que le ha dado o si no la ha dado. Y entonces tú tienes que decir que ese pronóstico es reservado, lo tienes que siempre comenzar. Cuando te llega, tú tienes que reportarlo grave y verlo como un caso grave porque se puede complicar. Con frecuencia se complica. Con frecuencia se complica. Y con frecuencia, si llegan tarde y el proceso ya está en una etapa ya donde se ha establecido un daño cerebral irreversible, se pueden quedar con secuelas para toda la vida. Pero eso no es lo común. En verdad pensábamos que iba a quedar como un vegetal, que no iba a volver a hablar, que no iba a volver a caminar. Ese era el pronóstico. El doctor Marrero siempre nos decía que teníamos que tener fe, que hasta que la cantidad de sedantes, de sedación que se le ponía, no se le retirara de su totalidad, no se podía dar el diagnóstico de cómo Catherine iba a quedar. Eso siempre lo voy a recordar, porque tenían toda la razón del mundo. Fue muy trabajoso, costó mucho trabajo, mucha dedicación también del equipo de fisioterapia del hospital, que en terapia intensiva nunca le dejaron de hacer sus ejercicios, así estuviera en coma. Nunca lo dejaron de hacer, siempre y cuando el paciente no tenía fiebre, había que hacer los ejercicios. Y así poco a poco, pues Catherine fue recobrando todos los síntomas vitales, volvió a moverse, volvió a mover sus piernas, con ejercicio volvió a coger el control muscular de su cuerpo. Las recomendaciones es que los padres, una vez que detecten en sus hijos cualquiera de estos síntomas, lo traigan lo más rápido posible al cuerpo guardia de un hospital pediátrico. Los equipos de trabajo de los hospitales pediátricos tienen experiencia en este manejo. En los hospitales pediátricos hay los recursos humanos, los recursos de equipamiento, los medicamentos necesarios, las unidades de terapia intensiva. Y como dije desde que comenzó esta entrevista, en dependencia del tiempo que demore el inicio de la sintomatología, el diagnóstico y las medidas terapéuticas, el pronóstico va a ser mucho mejor. Por eso, mi recomendación es que en cualquier síntoma que tenga un niño, lo traiga. Si no es esa enfermedad, muchísimo mejor. ¿Me entiendes? Para eso estamos aquí nosotros. Nadie mejor que un padre para saber cómo es su hijo. Y ante el primer cambio que el niño tenga, lo primero que está haciendo, que nunca había hecho, es una alerta. Vayan rápido a un hospital. Busquen rápido ayuda médica.
ante el primer síntoma, ante el primer cambio que ese niño esté teniendo. Un diagnóstico certero y rápido asegura las medidas necesarias para que los pacientes no tengan complicaciones. El cuidado y seguimiento es de vital importancia para garantizar la estabilidad de quienes la padecen. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.